Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar frente a ustedes y deseándoles que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Este es su programa, Una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Sabemos de que estamos viviendo en los últimos tiempos y que la maldad se ha elevado de una manera sin precedente, y es por ello que nosotros venimos en este día a hacerle un recordatorio a la iglesia de que no olvide los mandamientos de Dios, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para entrar en el tema, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es por ello, usted está viendo en su pantalla el tema, la novia está sucia. Yo sé que va a ser un tema que para muchos va a causar controversia y va a decir, ¿y quién es? ¿Por qué está hablando de esto? Solamente soy una persona que el Señor lo mandó a dar el mensaje, no algo que usted esté ignorando, sino es algo que usted ya lo sabe de antemano, pero lamentablemente por los tiempos que estamos viviendo, que fueron profetizados de antemano por los apóstoles, por el Señor Jesucristo y todos los profetas de Dios, profetizaron los tiempos que iban a llegar y iban a rodear la iglesia. Y por ello traemos este tema. Quiero hablar acerca de este tema basándome también en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Usted va a recordar lo que el Señor nos dejó en esta palabra para que nosotros no solamente la tomásemos como algo que está escrito ahí. Si se quedó escrito acá es para que nosotros lo pongamos por obra. También dice la palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque el que hace la palabra es el bendecido. No es una bendición en este mundo, es una bendición que sobrepasa todo entendimiento. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Ateo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. El Señor Jesucristo fue bien claro en decir en los tiempos que Él anduvo en esta tierra y nos dejó plasmado en su palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Deberíamos de sentirnos orgullosos de que el Señor haya tenido misericordia de entre millares y millares de personas sobre la faz de la tierra. Nosotros seamos uno de los que hemos sido alcanzados por su misericordia. Pero lamentablemente la palabra que dijeron los profetas
a través, el Señor mandó esa palabra y les dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios escogió a la nación de Israel, dice acá, no porque fuese la nación más grande, no porque fuese la nación más inteligente, sino por ser la menos inteligente, dijo el Señor en su palabra. Ahora bien, el Señor decidió escoger a Israel con un propósito. Aquí usted acaba de leer conmigo en el capítulo 7 de Deuteronomio y le dice que no haga alianza, que no se mezcle con las naciones paganas, porque lamentablemente serían estorbo para sus vidas. Ahora bien, todavía no hemos entrado al tema. Ese privilegio que Israel tuvo, no lo supo aprovechar en aquel tiempo, aunque el Señor no ha desechado a ese pueblo, porque ese pueblo es bendecido y bendecimos al pueblo de Israel. Pero en estos días nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de ese reino glorioso que es del reino de los cielos. El Señor dijo en su palabra que árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Por qué digo estas palabras? Porque lamentablemente hoy en día hay personas que están siendo guiadas por sus dirigentes, y los dirigentes no le están diciendo los parámetros que ellos deben de seguir. Hay una línea de separación entre el mundo, entre el mundo y el pueblo de Dios. Es por ello que es necesario que nosotros entendamos la realidad de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y cualquiera podrá decir, tengo tantos años, tengo 30, 40, 50 años de estar escuchando de que estamos en los últimos tiempos. El Señor tiene paciencia para contigo y también tiene paciencia para conmigo. El Señor escogió al pueblo de Israel para que le fuese una nación especial, para que fuese una nación apartada de las naciones paganas, que las naciones practicaban todo tipo de maldad, que eran todas esas cosas desagradables delante de Dios. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no supo aprovechar en aquel momento aquel privilegio tan grande que el Señor les había dado de haber sido escogidos de entre todas las naciones, de haber sido escogidos para un propósito grande, para que ellos fueran una luz de esperanza para aquellas naciones que estaban en tinieblas. Vamos a leer para seguir en el tema, porque aún todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. La próxima lectura se encuentra en Josué 23. Josué capítulo 23. 23, 12. Y dice la palabra: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vosotros, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. Y Jehová vuestro Dios os ha dado. Óigase bien, el Señor dándole palabras de amonestación al pueblo de Israel, todavía Él seguía insistiéndole. Él sabía que el pueblo de Israel tenía un corazón duro de servir, dice la palabra, y lamentablemente nosotros muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel. En una ocasión yo me acuerdo, yo andaba meditando en la palabra de Dios y me ponía a pensar por qué este pueblo actúa así, de esa manera, viendo los prodigios y milagros que el Señor ha hecho en medio de ellos.
Recordemos cuando el pueblo de Israel, cuando todavía no era una nación reconocida, por decirlo así, salió de Egipto. Dice que el Señor sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte y mano extendida. Y también miremos aquellos prodigios que hizo el Señor en ese pueblo. Grandes prodigios sobrenaturales que pudieron mirar sus padres, pero a causa de la rebeldía y de la soberbia, ese pueblo que en ese tiempo vivía no alcanzó a mirar la promesa que Dios había dicho a través de los profetas de ellos, que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, un lugar que solamente había sido preparado para ellos. Iban a ocupar aquellos lugares que ellos no habían trabajado, iban a despojar a sus enemigos y ellos iban a habitar aquella tierra que era de grande bendición. Miramos cuando el Señor abre el mar por obra poderosa de Él mismo, no porque Moisés en sí mismo tuviese el poder, sino que el Señor mismo le dio ese poder para que abriera ese mar y el pueblo, y asimismo convencer al pueblo de que el Dios al cual ellos servían no era cualquier Dios, era el Dios eterno. No es cualquier Dios al que nosotros servimos. Servimos al Dios creador del cielo y de la tierra, pero lamentablemente hoy en día a la iglesia se le ha olvidado a quién Dios sirve y se está desviando del camino de Dios. Miramos aquí como el Señor le dice a través de Josué al pueblo de Israel: guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si apartareis y os viniereis al arresto de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas, matrimonio mezclando con ellas y con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo y por tropiezo, por azote para vuestros costados, oiga bien hermano, y espina para vuestros ojos, hasta que perezcan. Óigase bien hermano. Lamentablemente, tú podrás decir: yo ando mira cómo ando yo y no me ha pasado nada. Mira cómo yo ando, mira, ¿por qué tú hablas tanto de esto y de lo otro? Y a mí me va bien, a lo mejor estoy más bendecido que tú, a lo mejor tengo más dinero que tú, a lo mejor tengo un mejor carro que el tuyo, yo estoy bendecido. Y tú que hablas de santidad, que tú hablas de guardarse del mundo, mira cómo anda. La bendición del Hijo de Dios, del cristiano, no está basada en teneres terrenales, en posesiones terrenales. Nuestra mirada y nuestro corazón está allá, dice la palabra de Dios: donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Nuestro tesoro no está en este mundo. Nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Dice: haced tesoros pues, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Porque mire, muchos están haciendo tesoro acá en la tierra y inclusive ya no están esperando la promesa más grande que todo ser humano y que la iglesia, la novia, tiene que esperar. Pero para que la novia espere al novio, tiene que santificarse, porque dice su palabra: porque sin santidad nadie verá al Señor. Es por ello la necesidad de que nosotros atendamos a la palabra, no la palabra dicha por los hombres, sino a la palabra que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo a través de esos santos hombres de Dios que la escribieron, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. Dice que fue inspirada por Dios a hombres que se guardaban para Dios, y es por ello miramos la degradación que la iglesia está teniendo hoy en día. Tú me podrás decir: ¿y tú quién eres? Yo solamente soy una persona que el Señor me mandó a dar un mensaje.
me mandó a recordarle a la iglesia que la iglesia no es cualquier grupo social, que la iglesia no es cualquier persona. La iglesia somos cada uno en singular, en particular. Pero déjame decirte que la iglesia hoy en día ha entrado la apostasía que fue predicha por el apóstol Pablo, que vendrían tiempos peligrosos, que vendrían tiempos de gran angustia para aquellas personas que estaban luchando contra el pecado y contra la maldad. Vamos a leer otro versículo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Me interesa, ¿sabes qué? No me interesa ir a la carrera. Me interesa que tú sepas lo que estamos hablando. ¿De qué sirve que yo venga a de cuenta que como que alguien quiere darle al blanco, como que alguien esté tirándole al blanco, pero empiece a tirar al aire? Yo no pienso tirar al aire, yo pienso pegar en el blanco. A través de la palabra, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No me interesa ir a la carrera y decir, ya prediqué la palabra y usted no supo en qué versículo está esto. A mí me interesa leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 19. Ponga atención. El Señor escogió al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fracasó en aquel tiempo. Aunque el Señor tiene un propósito para Israel, pero todavía es pueblo de Dios. Pero él fracasó porque dice en su palabra, óigase bien, Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por causa de la rebeldía de Israel, el Señor dice, me voy a dar a conocer a un pueblo que no pregunta por mí. Me voy a dar a conocer a un pueblo que no me conoce, y es por ello, ahí entra el plan de salvación para la iglesia de Dios. Aquella iglesia que ha sido escogida como dice la palabra de Dios, lo vamos a leer más adelante, como aquella novia, y lo vamos a leer en el libro más adelante. Vamos a leer primeramente Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan 2:15. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ponga atención, amado hermana que me está escuchando, me está mirando. El Señor ha escogido a la iglesia para que sea alguien diferente, para que sea notoria la luz. El Señor Jesucristo dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. No se saca una luz para esconderse, sino que
se pone en un lugar para que esa luz ilumine a todo aquel que la mire. Yo quiero basarme en este texto muy importante para nosotros. Es por ello el tema, usted puede ver el tema que estamos desarrollando. El Señor escogió a la nación de Israel, y lo voy a repetir para que usted no se le olvide. Él la escogió, pero el pueblo de Israel, fracasó en guardarse para Dios. Y ahí viene la oportunidad para la iglesia. Y dice el Señor: como esto no me quisieron guardar su dignidad, ahora yo los voy a provocar a celos contra un pueblo que no conoce nada de mí. Y es por ello, dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí empieza el asunto que corrompe a la iglesia. A la iglesia lo corrompe el amor hacia el mundo, el amor hacia la vanidad, el amor hacia la sensualidad, el amor hacia el pecado, a todo tipo de pecado. Es por ello, amado hermano, amada hermana, si alguien te está predicando solamente bendición, no te creas que solamente es de bendición. La bendición del cristiano no radica en palabrerías vanas, sino en guardar su palabra, porque el que es bendecido en este camino es aquel que guarda su palabra. La persona que guarda su palabra, ese va a obtener las promesas que Dios tiene para su pueblo. De lo contrario, amado hermano, amada hermana, estaremos perdiendo nuestro tiempo y estaremos haciendo vana la sangre de Cristo. Porque el día que la persona muere, se da cuenta que estaba solamente jugando, pero no estaba jugando con el vecino, con el pastor, con el hermano, estaba jugando con su alma. Lamentablemente hoy en día estamos mirando la degradación, que todo mundo está diciendo: está bendecido, está bendecida, pero la iglesia está sucia, está contaminada, tiene mundanalidad, tiene pecados ocultos, y es por ello que la bendición de Dios no viene. Y tú me podrás decir, amada hermana, amado hermano, yo estoy bendecido, yo estoy bendecida. Pero ¿de qué sirve que tú seas bendecida físicamente, materialmente, y tu alma está muerta en delitos y pecados? No tiene ninguna validez en aquel día, no va a tener ninguna validez. Y es por ello que es necesario que nos levantemos ahora, que hay oportunidad, y muchos el corazón le han dicho: mira, cálmate, el Señor no viene, dicen, porque dice el apóstol Pablo, vienen tiempos peligrosos en el cual habrán hombres malos, amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es por ello estamos viviendo en esos últimos tiempos, amada hermana, amado hermano. Si no te están predicando la palabra de Dios, tú tienes que ser sabio y entendido que no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, porque muchos hoy en día nomás están agradando al hombre, pero están desagradando a Dios. Muchas personas dirán: ¿y qué tiene que ver ese versículo de Primera de Juan con mi vida? Tiene que ver mucho este versículo para el tema que estamos desarrollando hoy en día. Estamos desarrollando la novia está sucia. Yo sé que es un tema muy controversial y muchos dirán: ¿y quién es ese hombre? Solamente soy un hombre que clama en medio de las tinieblas, porque todo mundo se está desviando, predicando un evangelio falso, un evangelio de mentira. Pero lamentablemente esos hombres un día darán cuenta de Dios. ¿Y qué le vas a decir a Dios cuando te presentes delante de Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando Él te diga: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Dirás y vas a enmudecer solamente. Muchos en aquel día van a enmudecer delante de Dios porque han ocultado la verdad al pueblo. Lamentablemente mucha iglesia está sucia y no quiere limpiarse, porque personas como yo dicen: ese hombre, me dicen,
extremista. A mí me han dicho, usted es muy extremista, usted es legalista. No me importa que me digan que soy extremista, que soy legalista, pero déjame decirte que el Señor me ha levantado en los últimos tiempos para decirte que Jesucristo viene a buscar una novia que se está limpiando, a buscar una novia que se está santificando, a buscar una novia que se está limpiando del peso del pecado que lo agobia. Cada día tenemos que pelear contra el pecado que quiera gobernar nuestras vidas, amada hermana, amado hermano. La iglesia tiene que encontrar el texto verdadero para su vida en este día. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te enamores de este mundo, amada hermana. No te enamores de este mundo, amado hermano. Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. El primer día que tú dijiste: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, tú le dijiste al Señor: yo quiero que seas tú quien guía mi barco. Yo quiero que tú seas el capitán que guía mi barco. Y es por ello que, amada hermana, estamos viviendo en esos tiempos peligrosos que fueron profetizados a través de su palabra. Y déjame decirte que no es tiempo para dormirse, no es tiempo para jugar con tu alma, amada hermana, amado hermano. Estamos viviendo en esos tiempos difíciles en el cual el amor de muchos se enfriará. Es por ello que ahora en día miramos a muchas personas allá afuera y dicen: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia si ahí solo hay gente mundana, gente hipócrita? Debes de empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento para que con tu testimonio tú le des a conocer al mundo que ciertamente hay un Dios que cambia, que ciertamente hay un Dios que transforma la vida del hombre, que ciertamente hay un cambio en la vida cuando conoce el verdadero evangelio. No estamos hablando de cualquier cosa, porque dijo el apóstol: no es el evangelio, no es ninguna religión, sino es poder de Dios. No es el evangelio alguna religión más, un grupo más, sino son aquellas personas que han hecho un esfuerzo para agradar a Dios, y el mundo no se contamina, porque el Señor le dijo al profeta que ellos se conviertan a ti, no tú conviértate a ellos, que ellos se conviertan a ti, le dice al profeta. Y es por ello, amada hermana, amado hermano, que es necesario que te levantes de ese sueño espiritual en el cual has caído. Tú has caído en un adormecimiento espiritual en el cual yo sé que el enemigo te está haciendo creer que tú estás bien delante de Dios, cuando solamente, amada hermana, tú quieres saber cómo estás delante de Dios, quieres saber cómo estás delante del Rey eterno, creador del cielo y de la tierra. Solamente párate, solamente siéntate si es posible, o párate donde tú quieras y abre la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y hazte esta pregunta: ¿este hombre está predicando legalismo o está predicando la palabra de Dios, la palabra santa de Dios? Porque esto no es cualquier cosa. Este es un privilegio grande que el Señor le da a la iglesia, que sea parte del reino de Dios y su justicia. Y es por ello que estamos en este día, amada hermana, predicándote acerca de que es necesario que el día que Cristo venga, tú te encuentres limpia, tú te encuentres limpio. Porque de lo contrario solamente serán los llantos, solamente será el crujir de dientes diciendo: Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué no me llevaste a mí? No vayas a decir el día de mañana que nadie te avisó. No vayas a decir el día de mañana con lamentos y llantos que nadie te avisó. El Señor te está diciendo: sal del mundanalismo, sal de la vanidad de este mundo. Amada hermana, despierta, porque Cristo viene. Es por ello que estamos hablando acerca de este tema tan controversial, que muchos van a decir: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre para estarme corrigiendo? No soy yo el que te está corrigiendo, es Jesús de Nazaret a través de su palabra. Estos son mandamientos inquebrantables, son mandamientos inquebrantables, hermano, hermana, despierta, Cristo viene. Si tú no te despiertas, solo vas a escuchar: Cristo vino.
solo vas a escuchar que Cristo vino y tú te habrás quedado. ¿Por qué? Porque amaste más al mundo y sus deleites. Amaste más al mundo y a la vanidad de este mundo. Y tú me podrás decir, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es ser una cristiana verdadera? ¿Qué es ser un cristiano verdadero? La palabra te lo enseña. Y si tú todavía tienes duda, si tu pastor no te ha predicado la palabra así como está escrita, y tú a lo mejor dirás, yo soy el mismo, la misma, desde hace que 2 años, 3 años, 6 meses que yo entré a la iglesia, entonces tú tienes un problema. Porque ¿sabes qué? El Señor cambia. Yo he sido testigo ocular, he mirado lo que Dios hace a través de la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra así como está escrita, yo sé que no vas a ser agradable delante de los hombres, no vas a ser agradable delante del que está al frente tuyo. Dirá, este hombre me odia, este hombre no me quiere. Muchos dirán así, pero lamentablemente están equivocados, porque cuando se predica la palabra así como está escrita, es porque uno ama. Dice el Señor que cuando Él toma a un hijo, lo disciplina porque lo ama. Lo disciplina porque no quiere que el día de mañana fracase en su vida. Es por ello que viene la confrontación de la palabra, y estamos viviendo en esos tiempos que fueron profetizados antes. Los tiempos difíciles los estamos viviendo hoy en día. Nunca pensé mirar en nuestra sociedad, en la iglesia, la maldad que hay hoy en día. Nunca leía en la palabra acerca de la apostasía. Y yo decía, eso va a ser de aquí a lo mejor a 20 años más, cuando nosotros nos hayamos ido. Y no es así. Hoy en día estamos mirando la apostasía, hoy más que nunca. Esa es una señal de que Cristo viene. Esa es una señal ocular de que Cristo viene. Si tú estás mirando eso, despiértate. Porque Cristo viene por una iglesia que se está santificando, que se está limpiando, que se esté esforzando por agradarle, no por agradarle al hombre. No agrades al pastor, no agrades al líder, al diácono, no agrades a aquel que está a la par tuya. Agrada a Dios. Y aunque te digan anticuado, aunque te digan anticuada, tú tienes que agradar a Dios primeramente y no a los hombres. Yo sé que por causa de esta palabra, muchos van a decir, como decía el pueblo de Israel, Dios ni hará bien, ni hará mal. Y persistían en su maldad. Jeremías se le nombra como el profeta llorón, porque ese hombre lamentaba la destrucción del pueblo de Israel, lamentaba los juicios que venían sobre el pueblo de Israel. Y el Señor le mandó el mensaje al pueblo de Israel que se volvieran a sus caminos, pero el pueblo no quiso y fue destruida a manos del rey Nabucodonosor. Y de igual manera, hoy en día vengo a decirte que juicio viene para esta tierra, y no es para que nosotros nos estemos acomodando a este mundo. Es necesario que nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, muchas personas se están deleitando en los deseos de la carne. Muchas personas caminan y andan como a ellos les place andar y dicen, yo ando como yo quiero, a mí nadie me manda, yo soy dueño de mí mismo. Desde el día que tú aceptaste a Cristo, tú le dijiste al Señor que querías que Él tomara las riendas de tu vida, que Él tomara control de tu vida, y ahora ¿por qué le estás volviendo la espalda?
Imagínate, amada hermana, amado hermano, cuánto tiempo tendrá el Señor de estar esperando el cambio que Él quiere que tú tengas. Cuánto tiempo tendrá que esperar el Señor para que tú cambies de una manera que es de la forma que Él quiere, no de la forma que el pastor quiere. Nunca te acerques donde tu pastor y le digas y le modeles enfrente: pastor, míreme como yo estoy, como usted me mira. No le digas al hombre, porque el hombre te puede engañar. Pregúntale a Primera de Juan 2:15, pregúntale: ¿estoy yo preparado? ¿Estoy preparada? No le preguntes a tu pastor cómo te miras. No le preguntes a tu pastora cómo te miras, porque a lo mejor ellos están viviendo en la vanidad de este mundo. Porque a lo mejor ellos están viviendo en la vanidad que opera en este mundo, y ellos te van a desviar del camino verdadero. Es por ello que el Señor dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Vete a Primera de Juan, capítulo 2:15, y pregúntate, ponte en un espejo, a ver si tú has cambiado, a ver si tú reflejas la santidad de Dios, o eres igual que el mundo. Esa respuesta tú la tienes ahí en tu lecho, en el apartamento, ahí en tu lecho, en tu casa, ahí en tu lecho, en tu carro. Tú puedes hacerte un autoanálisis, un autoexamen. Pero no porque el hombre te lo diga. Nunca digas: el pastor dijo esto, que yo estaba sucia. El pastor dijo esto, que yo estaba sucio. No estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. No te dejes engañar. Despierta, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Te lo recuerdo para que lo tengas en mente. Vamos a leer otro versículo. Y dice, Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:13, y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo el Señor a través de Pedro. ¿Quién es el que te exige? No es el hombre. ¿Quién es el que te va a juzgar? No es el hombre. El que te juzgue es Dios. Y muchos dicen: no me juzguen. Pero la palabra es la que te está juzgando en este día. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Cómo estás caminando? Esta pregunta te lo hace la palabra. Nunca digas como algunas personas dicen: el pastor me dijo esto. El pastor dijo que estaba sucia. El pastor dijo que estaba sucio. Si tú tienes mundanalidad en tu vida, estás sucio, necesitas limpiarte con la sangre de Cristo. Necesitas limpiarte con el Espíritu Santo. Necesitas limpiarte con la palabra, porque cada vez que la palabra te confronta, te está limpiando el pecado que se te ha pegado del mundo, porque estás muy unido al mundo. Tus amigos, tus compañeros te sumergen a que tú vivas unido al mundo. Y no hemos sido para estar unidos al mundo. Acuérdate de Israel. Israel, él pereció. Él fue destruido. Y de igual manera, acordémonos que lo que viene para este mundo no es cualquier cosa, hermano. Hermana, no es cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que los cielos que ahora miramos están reservados para el juego en el día del juicio. Es por ello que Cristo viene por su novia.
pero su novia tiene que estar limpia. Su novia tiene que estar purificada. Su novia tiene que estar esperando al novio, no en una actitud arrogante, no en una actitud desagradable. Tiene que estar esperándolo en santidad y en justicia. Dice el Señor, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que no es nada fácil. Al profeta lo encerraron una vez en el cepo, nos tiraron a una cisterna al profeta Jeremías y lo tuvieron ahí encerrado por causa del mensaje de corrección. El Señor mandaba profetas a que le dijeran al pueblo que no insistiera en su maldad, pero lamentablemente el pueblo no quiso hacer caso y por ello fue destruido. Y de igual manera, hoy en día, amada hermana, amado hermano, estamos esperando ese evento que va a trastornar al mundo completo. Y tú podrás decir lo que yo decía al principio. Tú podrás decir, tengo tantos años de estar oyendo que Cristo viene y no viene. ¿Sabes por qué no vino hace 2 años? ¿Sabes por qué no vino hace 3 años? Es porque tú y yo a lo mejor no estábamos preparados y es por ello que Él no ha venido aún, porque dice que la paciencia de Él es para salvación. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que perezcamos en nuestras maldades, en nuestros pecados. Y tú podrás decir, yo tengo 20, 30 años de ser cristiano, pero ¿de qué sirve que los años que has estado en la iglesia si tú estás con mundanalidades en tu vida, si tú estás con pecados ocultos? Y tú quién eres, dirás a lo mejor, tú quién eres para corregirme. Solamente soy una voz que clama en medio de las tinieblas para que tú no perezcas y seas destruido. Es por ello que el Señor te manda esta palabra, que te arrepientas y que te limpies del pecado y de la maldad que asedia. Yo sé que el mundo necesita palabras de salvación, pero la iglesia está sucia, necesita limpiarse, necesita que el Espíritu Santo la toque, necesita que el Espíritu Santo la limpie, porque de lo contrario correrá el juicio que viene para este mundo. Tengo tanto tiempo, dice la gente, y Cristo no viene. Sabe que el Señor no tiene problemas con el tiempo. Los que tenemos problemas con el tiempo somos nosotros. El Señor es paciente, hermana, hermano. Escapemos del juicio que viene. Escapemos. La salida es Cristo. La salida es Cristo. No hay otra salida. Mira, los gobiernos del mundo están queriendo escapar hacia Marte, hacia la luna. Pero la palabra dice, si subieses allá hasta lo más alto, de allá te bajaré. Si te fueses a lo profundo del abismo, hasta allá también enviaré la serpiente, dice. Qué tremendo, hermano. No hay escapatoria. No hay otro lugar, no hay escapatoria para que el hombre pueda huir de la ira venidera. Tiene que irse en el rapto de la iglesia. Y para que la iglesia sea limpia, tiene que estar guardándose para Dios. No esperes ningún arrebatamiento. No esperes que Él te lleve cuando tú estás sucia. Tú estás sucio. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de cada uno en particular. Cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de aquella mujer que se guarda para su esposo. Se guarda en su dignidad. Ya no es mundana. Ya no es pecadora. Se aleja del pecado. Tiene que alejarse. Hermano, pero es que no soy perfecto. El Señor te puede hacer perfecto. A través de la sangre de Cristo, el hombre llega a ser perfecto. Ya no practicamos el pecado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, vamos de pasada en este mundo. Y es por ello que debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. La oportunidad que Dios nos da es para salvación. Vamos a leer otro versículo en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro.
capítulo 3. Lo que yo les decía, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurando por la venida del Señor, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva. Para que nosotros podamos mirar esos cielos y tierra nueva, tenemos que santificarnos delante de Dios. Tenemos que rechazar al mundo. Tenemos que salir del mundo, salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, para que no seas partícipe con su juicio, porque juicio viene para esta tierra, hermano. No te acomodes a esta tierra. No hagas tesoros en esta tierra, amada hermana, amado hermano. Niégate este mundo de maldad, porque pronto la trompeta sonará. Y todos los que no estén preparados, toda la iglesia, pastores enteros que no están predicando la palabra, pastores que nomás están entreteniendo a la gente con toda la iglesia, todos se quedarán. Porque ¿sabe qué? Dios es justo. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por ello, amado hermano, si tú estás predicando la palabra, sigue adelante, te exhorto a que sigamos adelante predicando la palabra. Si tú estás entreteniendo al pueblo, ya no lo sigas haciendo. Predícale la palabra. No vayas a ser como aquel hombre que insensato, Saúl. Saúl fue un rey que el Señor lo escogió, lo ungió, pero al final fue desechado porque quiso atender al pueblo antes que a Dios. Tuvo miedo al pueblo antes que a Dios. Perdió su identidad como rey. Lamentablemente, eso lo estamos mirando hoy en día. Hay pastores que no quieren predicarle la palabra a la gente porque dicen, la gente se me va. No mires lo que miran tus ojos. Mira la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque hoy, más que nunca, es cuando los pastores tenemos que amarrarnos los pantalones y decirle a la gente, si está en pecado, dile que se arrepienta. Si está en pecado, dile que ya no lo haga, que se vuelva a los caminos de Dios, porque será lamentable en aquel día cuando empiecen a caer los juicios de Jehová a esta tierra. Cuando empiecen a caer los juicios que nadie va a poder detener. Ahí no van a valer lamentos y lloros, nada. Porque el Señor en este tiempo te está advirtiendo que Él viene por una iglesia que se está limpiando. Ya tú no haces amistad con el mundo. Tienes que cortar toda amistad con el mundo. Tienes que limpiarte de este mundo. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador. Pero al pecado lo aborrece, amado hermano, hermana. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Dice, yo quiero leer para ya terminar. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Debemos de ser agradecidos con Dios, hermano. Entre millares de personas hemos sido alcanzados. Pero esta libertad, dice, no la confundamos. No confundamos la libertad con el libertinaje. Tenemos que salir de ese parámetro de carnalidad, porque será lamentable, hermano. Ya no estamos para jugarle el pecado a nadie, no estamos para sobarle la espalda al pecador. Tenemos que decirle la verdad. Por amor al pecador, por amor al mundano, tenemos que decirle que Cristo viene pronto. Y que si no se prepara, solamente va a escuchar la noticia que Cristo vino.
¿Y de qué habrá servido esos 20 años en la iglesia? ¿De qué habrá servido? Porque hay gente que dice, tengo 20 años, pero es el mismo de ayer. Es el mismo de hace 20 años. Es el mismo de hace 30 años. Está sucia la iglesia. Es por ello, si tú eres nación santa, pueblo escogido, dice que somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amado hermano, amada hermana, empecemos a alumbrar esas tinieblas. Empecemos a decirle a aquel drogadicto que Cristo cambia. Empecemos a decirle a la prostituta que la prostituta puede cambiar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decirle al borracho que hay esperanza en Cristo, pero cuando esa persona te mire a ti, que él pueda mirar la luz que hay en ti. Que el mundo afuera pueda mirar la luz que tú resplandeces, que esas tinieblas se disipan cuando tú llegas. Pero lamentablemente, qué triste es que el mundo dice, para ser como tú, mejor no soy cristiano. ¿Sabes por qué es? El mundo en cierta forma tiene razón. Aunque quiero aclarar algo, nunca vas a quedar bien con la gente. Procura agradar a Dios. Y para ello dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra que te va a enseñar cómo tú tienes que caminar. No le preguntes a tu pastor, mira cómo me mira, cómo soy, pregúntale a la palabra, vete a la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste mi palabra, yo también te echaré del sacerdocio, dice la palabra de Dios. No esperemos que el Señor se enoje y en aquel día nosotros perezcamos en este mundo, calcinados por el fuego que va a caer a este mundo. Y este hombre, ¿por qué está diciendo esas cosas? Dirán ustedes. Estoy diciendo porque el Señor me dio esta palabra, que salgamos de la rutina que estamos viviendo, metidos en la mentira, metidos en la maldad. Es tiempo de alumbrar a este mundo. Es tiempo de que se note la diferencia entre el Hijo de Dios y entre el Hijo del diablo, entre el Hijo de tinieblas y entre el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario que alumbremos, hermanos. Es necesario que la iglesia, que la novia se limpie, que se santifique, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y el hecho de ser cristiano es porque nosotros queremos mirar un día aquel que dio la vida por nosotros, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Nosotros queremos mirar ese hermoso ser. Dios te bendiga donde quiera que me estés escuchando. Dios te bendiga. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre